Rusia asume que las sanciones impuestas por Estados Unidos y sus aliados no van a durar muchos años, esto por la decadencia en el imperio estadounidense. Suiza ha congelado aproximadamente 8.800 millones de dólares en activos rusos. La central nuclear ucraniana de Zaporilla, controlada ilegalmente por Rusia, estuvo cerca de un accidente nuclear. Un grupo bipartidista de 11 legisladores en Estados Unidos le piden a Joe Biden investigar a drones militares y comerciales chinos y sancionar a estas empresas. Volodymyr Zelensky indicó que son necesarios cambios bastante sustanciales para la movilización exitosa de nuevas tropas ucranianas, y las disputas presupuestarias en Estados Unidos podrían retrasar la ayuda para las islas del Pacífico, poniendo en riesgo la hegemonía de Estados Unidos en contra de China. Todos sabemos perfectamente que la intención de Estados Unidos y de todos los aliados occidentales sancionando fuertemente a Rusia a niveles militares, tecnológicos y sobre todo económicos, tienen el objetivo de debilitar fuertemente el papel de Rusia a niveles internacionales. Pues, ¿qué pensarían ustedes si yo en estos momentos les dijera que según el Kremlin, estas sanciones no van a durar por mucho tiempo? Sobre todo por lo que asegura Dmitry Peskov, el portavoz del Kremlin, la decadencia de Estados Unidos ha llegado y va a ser insostenible para Estados Unidos mantener las sanciones a Rusia, sobre todo por el gas natural y el petróleo rusos, que son indispensables, aseguró Peskov, a niveles internacionales. ¿Ustedes creen realmente que los aliados occidentales no puedan hacer su objetivo de debilitar el papel de Rusia? ¿Creen realmente que el dominio y la hegemonía estadounidense estén en decadencia, o es nada más pura palabrería del Kremlin? Abróchense los cinturones porque aquí arrancamos y vámonos rápidamente hasta el Kremlin en Moscú para hablar precisamente de estas declaraciones que dio a conocer Dmitry Peskov, el portavoz del Kremlin, declaraciones en las que aseguró que el dominio occidental y estadounidense estaba en completo colapso, y también en donde aseguró que las sanciones estadounidenses a Rusia no van a durar por mucho tiempo, como han asegurado los aliados occidentales. Y es que aseguró Dmitry Peskov que todo el Kremlin concuerda en que la influencia de Estados Unidos, sobre todo a niveles económicos, está disminuyendo, y asegura que todo esto es gracias al intento de Rusia de romper con el status quo dominado por Estados Unidos, aunque también dijo que el papel de China como la segunda economía mundial y por sus intentos de convertirse en la primer potencia mundial desplomando a Estados Unidos, aseguró Peskov, gracias a ese papel de China y a nuestro papel estamos quitándole toda la influencia a los estadounidenses. Estas declaraciones de Dmitry Peskov, el portavoz del Kremlin, vienen después de declaraciones en una entrevista para medios de comunicación en Estados Unidos por parte de Geoffrey Piat, el secretario adjunto de Estados Unidos para recursos energéticos, quien afirmó que el objetivo de Estados Unidos a mediano y largo plazo era quitarle a Rusia su papel como potencia exportadora de petróleo a nivel mundial. Por eso, aseguró Peskov, Estados Unidos no va a tener la capacidad de sancionarnos por muchos años, sobre todo por lo que ya les dije, porque asegura que el Kremlin piensa y considera que la influencia de Estados Unidos, en lugar de estar aumentando, está decayendo. Todo eso gracias a la invasión de Rusia a Ucrania y gracias al papel de China como la segunda potencia económica. Vladimir Putin, recordemos que en varias ocasiones ha asegurado que la economía de Rusia ha demostrado ser absolutamente fuerte, ya que ha resistido de no caer frente a las sanciones occidentales. Sin embargo, muchos aseguran que el papel de la economía rusa se ha mantenido debido a tanta producción militar que está teniendo la economía de Rusia, es decir, que básicamente es una economía militarizada, pero que en cuestiones de avance tecnológicos Rusia está por los suelos. Vayan ustedes a saber si es cierto o no. En Estados Unidos aseguran que la escasez de mano de obra en Rusia es bastante catastrófica y que a pesar de que el Producto Interno Bruto ruso ha crecido 5%, la economía de Rusia está a punto de colapsar, y aseguran precisamente esto que les comenté, que el crecimiento ruso
es básicamente por tanta producción de poderío militar y por la economía de Rusia que se basa en el conflicto en contra de Ucrania, pero aseguran que esto será insostenible a mediano y largo plazo para Rusia. Eso lo quiere aprovechar Estados Unidos para colapsar de una vez y por todas a los rusos en cuanto a economía se refiere. Pero ya escuchamos lo que dijo Dmitry Peskov, que piensa el Kremlin, que Estados Unidos no va a mantener las sanciones por mucho tiempo, sobre todo porque no va a tener la influencia para hacerlo, y que más bien China va a emerger como el nuevo líder mundial. Recuerden ustedes que precisamente para compensar todo el comercio que antes Rusia tenía con Occidente, Rusia ahora está cayendo en los brazos de China, o se está apoyando también en países en América Latina, en África y en la India. Sin embargo, aseguran los expertos que esto no representa una sustitución para el mercado que Rusia tenía con Occidente, ya que ese mercado es insustituible. Peskov aseguró que la economía mundial no se limita a la economía de Estados Unidos y que ahora las sanciones estadounidenses tienen menos repercusión, sobre todo porque China ha emergido como una nueva propuesta de un nuevo orden mundial alejado de la idea del imperialismo estadounidense. Pero ¿ustedes qué piensan? ¿Creen que las sanciones estadounidenses y occidentales se van a mantener por mucho tiempo más en contra del Kremlin? Y sobre todo, ¿ustedes consideran que Peskov tiene razón cuando asegura que los intereses de Estados Unidos están decayendo, sobre todo por la emergencia de China como la segunda potencia económica mundial? Y por último, ¿ustedes creen realmente que la economía de Rusia está resistiendo los embates en cuanto a sanciones occidentales, o tiene que ver con la militarización de la economía rusa como aseguran los occidentales? Y vámonos rápidamente hasta Suiza para hablar en esta siguiente noticia de que el gobierno suizo acaba de confirmar el congelamiento de otros 8.800 millones de dólares de activos rusos en el territorio suizo. Todo esto mientras se está analizando seriamente la posibilidad en Suiza y en todos los países europeos de utilizar los fondos congelados a rusos para ayudar a la reconstrucción de Ucrania, que ha sido devastada por la guerra que inició Rusia. Suiza dijo que no descarta aumentar todavía más el congelamiento de activos y bienes rusos en Suiza, sobre todo en cuanto a fondos económicos que tienen varios rusos, varios oligarcas, mejor dicho, en varios bancos suizos. Suiza dijo que es muy difícil determinar la cifra exacta de cuántos activos tienen en el bloque de la Unión Europea de oligarcas rusos, sobre todo porque día con día o semana tras semana se van aumentando en la lista de sancionados a empresas o oligarcas rusos. Por eso aseguraron desde Suiza que esta cifra de 8.800 millones de dólares de congelamiento en activos a oligarcas rusos que tienen en Suiza es una cifra aproximada, no es una cifra exacta, por lo que podría ser aún más. Suiza ha anunciado en los últimos 12 meses el aumento en las sanciones al congelamiento de activos a más de 200 empresas rusas y a más de 300 oligarcas rusos que tenían su dinero y sus activos en un lugar supuestamente seguro como era Suiza. Pero además Suiza anunció el congelamiento de 7.000 millones de dólares pertenecientes al Banco Central ruso que están en bancos en Suiza. Sin embargo, esta solamente es una pequeña fracción de los activos congelados de rusos en Suiza, ya que en su totalidad los rusos tienen 150.000 millones de dólares en activos o depósitos en el territorio suizo. Por eso se dice que el congelamiento de 8.000 millones de dólares pues es bastante poco si tienen en cuenta que son 150.000 millones de dólares lo que tienen en Suiza los rusos. Esta decisión de congelar más activos rusos por parte de Suiza responde a la promesa que le hizo en Ucrania a Zelensky, el presidente suizo, de congelar más activos rusos, sobre todo con el propósito de posiblemente darle este dinero a los ucranianos para la reconstrucción de ciudades devastadas por la invasión de Rusia a Ucrania. La Comisión Europea en estos momentos está analizando más sanciones en contra de más empresas y oligarcas rusos, pero además se está analizando seriamente la posibilidad de utilizar estos fondos congelados para la reconstrucción de ciudades ucranianas. Aunque Suiza no ha apoyado a Ucrania enviando poderío militar debido a la neutralidad de Suiza, Suiza sí ha ayudado a los ucranianos congelando estos activos rusos, y hasta el momento parece ser que Suiza sí estaría dispuesta a enviar este dinero
dinero congelado de activos rusos a Ucrania para que lo utilicen en su reconstrucción, algo que ha asegurado ya en varias ocasiones Vladimir Putin sería un error catastrófico y Rusia tomaría represalias en contra de aquellos países que utilicen dinero de rusos, ya sea empresas o oligarcas, para dárselo a los ucranianos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Realmente creen que esto ayuda a Ucrania en contra de Rusia, tomando en cuenta que es una mínima fracción de todos los fondos que tienen realmente rusos en el territorio europeo y sobre todo suizo? ¿Ustedes consideran que es posible que los aliados europeos envíen este dinero congelado de activos rusos a Ucrania para la reconstrucción de sus ciudades? Yo la verdad es que lo dudo mucho, por lo menos que eso suceda a corto plazo. Y vámonos rápidamente hasta la región de Zaporilla, en Ucrania, para hablar en esta siguiente noticia de que la planta nuclear de Zaporilla, operada ilegalmente por los rusos en estos momentos, estuvo a punto de sufrir un desastre nuclear. Sí, escucharon bien, un desastre nuclear en la planta más grande de toda Europa, en la planta nuclear de Zaporilla. Todo esto porque aseguraron desde la Organización Internacional de la Energía Atómica que después de ataques rusos en contra de supuestas posiciones ucranianas, vino un apagón y se cortó la electricidad por algunos momentos que abastece a esta planta nuclear en Zaporilla, repito, poniendo en riesgo el inicio de un desastre nuclear como el que ocurrió en Chernóbil y como el que ocurrió más recientemente en Fukushima, en Japón. Las autoridades ucranianas culparon a los operadores ilegales rusos que tienen bajo su control esta planta nuclear de Zaporilla por este casi accidente nuclear, pero también los ucranianos dijeron que los rusos, sin precaución, siempre llevan a cabo ataques en medio de infraestructura eléctrica, sin importarles que la planta nuclear se quede sin abastecimiento eléctrico. Los ucranianos en estos momentos están volviendo a mencionar que los rusos están intentando llevar a cabo el mismo chantaje que intentaron llevar a cabo el año pasado, esto con amenazas con respecto a un desastre nuclear en esta región de Ucrania. Y agárrense bien de su asiento para que no se vayan de espaldas, peregrinos, pero este ya es el octavo incidente de este tipo, es decir, que ya 8 veces esta planta nuclear de Zaporilla, la más grande de toda Europa, se ha quedado sin abastecimiento eléctrico, es decir, que hemos estado a punto de vivir desastres nucleares, repito, como el de Chernóbil o como el de Fukushima en Japón. Pero ¿ustedes qué piensan? ¿Realmente creen que los rusos sean los culpables de todos estos incidentes que estuvieron a punto de ocurrir en la planta nuclear de Zaporilla? Y sobre todo, ¿creen que los rusos quieren hacerse del control de esta planta nuclear por beneficios económicos? ¿Creen que los ucranianos lograrán recuperar el control de esta planta nuclear de Zaporilla, la más grande de toda Europa? Y ahora nos vamos rápidamente hasta Washington, en el Congreso de los Estados Unidos, ya que 11 legisladores pertenecientes tanto a los republicanos como a los demócratas le pidieron oficialmente a Joe Biden que emita sanciones en contra de las empresas desarrolladoras de drones militares y comerciales de China, específicamente en contra de la empresa china Autel Robotics. Esto porque supuestamente estos legisladores, la empresa china, están poniendo en riesgo la seguridad nacional estadounidense. Los legisladores argumentan que esta empresa de que fabrica drones militares y comerciales de China, Autel Robotics, está muy ligada al ejército de China. Por eso dicen que si los ciudadanos estadounidenses tienen estos drones para uso recreativo, se está poniendo en riesgo la seguridad nacional de los ciudadanos estadounidenses. Pero peor aún, se dice que varios drones que están operando la policía de los Estados Unidos en muchos estados provienen precisamente de esta empresa china. Por eso los estadounidenses están alarmados de que China pudiera estar comprometiendo información secreta de Estados Unidos con estos drones policiales. Recuerden ustedes que en el 2020 cerca de 800 drones que habían comprado varios estados en Estados Unidos para dárselos a la policía de esos estados fueron clausurados en su funcionamiento precisamente por la peligrosidad que representaban estos drones fabricados por esta
esta empresa china muy ligada al ejército chino. Más del 50% de todos los drones vendidos en Estados Unidos provienen de esta empresa, repito, que está ligada al ejército chino y que Estados Unidos asegura está poniendo en riesgo la seguridad nacional estadounidense. Por eso los legisladores quieren que Joe Biden sancione fuertemente a esta empresa fabricadora de drones militares y comerciales de Pekín. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen realmente que estos drones sean un peligro para la seguridad nacional estadounidense? Se trata nada más y nada menos que de los drones famosos de DJI. Y vámonos rápidamente hasta Kiev, hasta la capital ucraniana, para hablar en esta siguiente noticia de las intenciones que tiene el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky de llevar a cabo toda una reestructuración del proceso para reclutar nuevas tropas ucranianas, sobre todo porque asegura Zelensky, nuestras nuevas campañas para reclutar nuevos defensores de nuestro territorio se tienen que llevar a cabo de mejor manera, sobre todo para evitar problemas como corrupción o problemas de liderazgo. Recordemos que en el mes de agosto Zelensky destituyó del mando a todos y cada uno de los encargados de los campamentos de reclutamiento de tropas ucranianas, sobre todo por escándalos que tenían que ver con corrupción o por falta de liderazgo de estos mandos a cargo de los campamentos de reclutamiento de nuevas tropas ucranianas. Y es que asegura Zelensky que en estos momentos Ucrania no puede permitirse dejar de reclutar nuevas tropas, sobre todo teniendo en cuenta que Rusia supera por mucho en tropas al ejército ucraniano. Por cuestiones de seguridad nacional, ni Zelensky ni ninguna autoridad militar o diplomática de Ucrania da a conocer detalles sobre cuántas tropas en estos momentos tienen los ucranianos o cuántas tropas necesitan para defender efectivamente su territorio, pero se dice a niveles internacionales que es cierto que hay muchos problemas para reclutar nuevas tropas ucranianas para defender el territorio de los invasores ilegales rusos. ¿Creen ustedes realmente que Zelensky pueda llevar a cabo la reestructuración para el proceso de reclutamiento de nuevas tropas ucranianas? ¿Creen que los ucranianos puedan llevar a cabo la defensiva exitosa de su territorio a pesar de que los rusos tienen muchísimas tropas más que los ucranianos? Y vámonos rápidamente hasta el Congreso de los Estados Unidos para hablar de las disputas que hay entre republicanos y demócratas para apoyar el nuevo presupuesto para la administración de Joe Biden. Y es que desde la Casa Blanca alertaron que el hecho de que Estados Unidos todavía no se pongan de acuerdo para el nuevo presupuesto del próximo año a niveles económicos, comerciales, de salud y de todo tipo podría estar poniendo en riesgo la influencia de Estados Unidos en las islas del Pacífico. Y es que en el nuevo presupuesto estadounidense se estipula los préstamos que va a hacer Estados Unidos a varias islas del Pacífico como Papúa Nueva Guinea, Micronesia, las Islas Marshall y Palau. Todo esto para que Estados Unidos siga manteniendo estrechas relaciones con estas islas del Pacífico. Recuerden que a cambio de ayuda financiera, económica, alimentaria y varios otros rubros que dé Estados Unidos a estas islas, a cambio estas islas le permiten acceso militar a Estados Unidos, lo que aumenta la influencia de Estados Unidos en toda esta región, sobre todo ahora en contra de China, que está intentando también entrar por la vía militar a las islas del Pacífico. Desde la Casa Blanca aseguraron que si el Congreso no se pone de acuerdo para aprobar el nuevo presupuesto y poderle dar esta ayuda a los socios estadounidenses de las islas del Pacífico, podría estar poniendo en riesgo el Congreso estadounidense la hegemonía de Estados Unidos sobre China con los aliados de las islas del Pacífico. China en estos momentos está buscando expandir sus tentáculos en toda la región del Indo-Pacífico y lo está haciendo precisamente otorgando préstamos a estas islas del Pacífico, muchas veces un préstamo superior al que da Estados Unidos, pues precisamente en la Casa Blanca argumentan que si Estados Unidos no les dé el apoyo que les prometieron a estas islas, China podría aprovecharlo y darles el dinero a cambio de que se vayan de su bando. ¿Ustedes qué piensan? ¿Realmente creen que Estados Unidos pueda mantener su influencia sobre las islas del Pacífico y por ende en contra de China? Y bueno, hemos llegado al final del video del día de hoy. Les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan. Sin ustedes yo no podría dedicarme a lo que más me apasiona en el mundo. Así que muchas gracias, peregrinos. Sin más por el momento, nos vemos en el siguiente video de Geopolítica. Hasta la próxima.